Ya estamos grabando y bienvenidos a esta tercera clase de oraciones peligrosas. Recuerden que esta clase va a estar disponible al finalizar tanto en audio como en video. Y hoy vamos a hablar sobre el patrón de la oración. Puede verlo allí en pantalla, lo tiene allí. Y quiero empezar con una pregunta que ya en el año 1800 se hacía J.C. Ryle. Me da risa porque J.C. Ryle tiene el C, es de C de Carlos. O sea, Ryle era Carlos, igual que Charles Spurgeon. Spurgeon era Carlos Spurgeon, Carlos Ryle. O sea, el nombre Carlos tiene una bendición de Dios, ¿verdad? A los grandes teólogos. Y Ryle ya decía en el año 1800, Ryle nació en el año 1811 por ahí y murió en el año principios del 1900, o sea, estuvo en el 1800 principalmente. Y él decía esto: tengo una pregunta para usted. ¿Usted ora? Usted es una persona que ora. Porque si usted ora en su iglesia, lo sabrá su pastor. Si usted es una persona que ora en su familia, lo sabrá su familia. Pero si usted ora solo, es solamente algo que usted y Dios sabrán responder. Te hago esa misma pregunta. ¿Somos gente que ora? ¿De verdad? No delante de la gente, no delante de la familia, sino en la intimidad, delante de Dios. Y quiero que empecemos reflexionando sobre el texto más fundamental en el tema de la adoración. Y es cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: oye, enséñanos a orar. Y usted seguro se lo sabe. De hecho, yo estudié en un colegio católico y bastante que se repetía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal. Amén. Así que todos conocemos esa oración estándar que dio Jesús. Pero hoy, el patrón de la oración, vamos a diseccionar esta oración. Y por eso no me va a dar chance en el día de hoy para hacerlo completo, porque tiene una riqueza increíble. De hecho, lo que yo te voy a contar es apenas una migaja de lo que puede significar esta oración modelo de Jesús. Y fíjate que Jesús nos dice algo muy interesante. Fíjese que Jesús realizó muchos milagros. Jesús levantó a muertos, sanó enfermos, caminó sobre las aguas, hizo cosas extraordinarias que deslumbraban a la gente de la más alta clase y la más baja clase. O sea, demostraba a los de alta clase que tenía un amor impresionante para abrazar a un leproso, pero demostraba a los de clase baja que tenía una autoridad impresionante como para que los centuriones, gobernantes y militares se arrodillaran ante él. No había estrato de la sociedad que conociera o que dudara de la inigualable autoridad que tenía Jesús. La naturaleza se le sometía. Incluso las enfermedades se sometían ante él. Los vientos conocían el nombre de Jesús. Pero nosotros, aunque vemos un Jesús tan extraordinario, que hacía esas grandes señales, esos grandes milagros, vemos que cuando los discípulos le preguntaron algo, los discípulos no le preguntaron cómo podían hacer esos mismos milagros. Los discípulos no le preguntaron cómo podían caminar sobre las aguas. No le preguntaron cuál era el ritual para levantar un muerto. Si tenían que hacer esto, hacer aquello, leer este versículo o el otro. Ellos no preguntaron cuál era la mecánica de los milagros o la mecánica para ser tan increíble como Jesús. Lo que sí le preguntaron que querían imitar de Jesús era su oración. Porque si algo hacía Jesús más repetido que los milagros, era orar. Era buscar al Padre. Y por eso vemos la gran petición de los apóstoles. Los discípulos, ellos preguntaron y dijeron esta gran petición: enséñanos a orar. Y no tuviéramos esa respuesta si ellos no hubiesen tenido ese deseo. Dios mismo puso ese deseo en ellos para que le dijeran a Jesús y hoy tuviésemos un testamento escrito de cómo debemos orar.
Estoy seguro que los discípulos vieron claramente la inseparable relación que había entre Jesús, su poder manifiesto y las horas que pasó en soledad orando, conversando con su Padre. Amén. Entonces, fíjate, esto es increíble. Los discípulos lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer señales, prodigios de todo tipo. Y cuando le pidieron que les transfiriera algo, que les enseñara algo, les dijeron, enséñanos a orar. Yo te quiero hacer esta pregunta de inicio de esta reflexión. ¿Qué le estás pidiendo al Señor Jesús? Muchos le piden tantas cosas. De hecho, a los grandes teólogos, por ejemplo, Spurgeon, la gente le decía que él decía que prefería, en vez de levantar a 10 hombres que predicaran, prefería levantar a uno solo que orara. Porque puedes levantar a 10 predicadores que saben ser parlanchines del texto bíblico, pero no conocen a Dios. Que es la pregunta inicial que leímos de Ryle. Tú puedes orar en frente de la gente, tú puedes orar en frente de tu familia, pero la pregunta es, ¿de verdad tú te encuentras con Dios? Entonces, puedes levantar a 10 predicadores, pero lo más importante es que con un solo hombre que ore, tienes suficiente. Amén. Te pregunto nuevamente, ¿cuál es tu petición delante de Dios? Nuestra petición muchas veces es banal, frívola, plástica, superficial, hueca, mundana, terrenal, vanidosa. Pero no se parece a una petición espiritual como harían los discípulos. ¿Cuál es tu petición hoy delante de Dios? Y me impresiona que ellos querían ver el reino, ellos querían ver tantas cosas, pero te tiene que mover el corazón, que cuando le preguntaron, dijeron, enséñame. Entonces Jesús les responde, lo primero que le responde es cómo orar, es cómo no deben orar. Jesús no responde, bueno, van a orar así. No. Él toma un freno, abre un paréntesis, expone la cláusula y dice, bueno, cuando oren, no sean como los hipócritas, que ellos quieren ser vistos en público y todo lo demás. Quiero rescatar un poco de esta frase porque los hipócritas, ¿verdad? Son llamados originalmente en el texto griego actores, porque ellos interpretan un papel. Una persona hipócrita es un actor experimentado que se sabe poner en una piel y saben vestir la piel de piadoso o de santo cuando en realidad no lo son. Un hipócrita es un actor. Es afirmar que se vive cuando realmente es falso. Afirmar que se vive bajo un estándar de santidad cuando realmente es hueco y no está así. Es un doble estándar y por eso te hace hipócrita. Dos palabras. Repito, en el griego antiguo hipócrita se refiere a actor y lo pueden anotar. Era un actor. Amén. Y ahora, otra cosa que quiero recalcar, aparte de que Jesús nos da esa cláusula, otra cosa que tenemos de introducción importante es el uso de la oración. Y les leo, Jesús dijo, ustedes deben orar así, pero no dijo, digan esta oración, u oren con estas palabras. Dijo, deben orar así. No es lo mismo, digan esta oración o usen estas palabras a oren así. Existe cierta interrogante sobre si Jesús habrá pretendido que repitiéramos la oración, como muchas veces se enseña, seguro te lo enseñaron en tu infancia. Y no podemos atacar el uso del Padre Nuestro dentro de nuestra relación con Dios, claro que no. No tiene nada de malo usarlo, para nada. No obstante, tenemos que entender que Jesús no estaba dándonos una oración para recitar, tanto como una línea de prioridades. Realmente nos está dando un esquema de prioridades por la cual orar. O las cosas que deben ser primarias, secundarias, terciarias, al momento de buscar al Señor en oración. Ahora, entendiendo esto, que no es un modelo que Jesús dio necesariamente, hay gente que debate, ¿no? Pero no es un modelo que Dios dio necesariamente para que repitiésemos palabra por palabra, sino más bien que entendiésemos la jerarquización o la importancia, la priorización, la relevancia que tiene parte por parte y por qué Jesús nos enseña esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces, la primera sección
ya todos lo sabemos, se llama Padre Nuestro. Las primeras dos palabras que abren este universo tan grande de la oración. Y lo primero que podemos ver es esa imagen. Miren esa imagen, por favor. Y es que en el Padre Nuestro, esa primera frase, ya Jesús arma un escándalo. ¿Y por qué arma un escándalo? Deme un segundo. Jesús arma un escándalo porque el nombre del Señor, ¿verdad? Adonai, puede ser cualquiera de los otros nombres del Señor, era impresionantemente santo, puro, majestuoso, intocable, inefable. La gente no podía hablar el nombre del Señor. Por eso era tan sagrado que no decía su nombre, solo decías, Él es el Señor. ¿Y cuál es su nombre? Bueno, su nombre se escribe, pero no se dice por la reverencia que hay entre el nombre. Así que cuando Jesús se acerca y dice, ¿cómo deben orar? Bueno, cuando oren, no van a decir Adonai, no van a decir Jehová Nisi, no van a decir cualquiera de los nombres del Señor, sino que van a decir Padre. Y vaya derrumbe mental que tenían que tener, porque a lo largo de toda la Torá vemos tantos nombres del Señor que lo refieren como justiciero, sanador, proveedor, como el que nos defiende, como el Dios altísimo, como el que es todo, como Dios creador. Pero Jesús unifica y derrumba todos los conceptos y dice, no lo van a llamar por sus propiedades de poder, de presencia, de referencia, ni por lo que Él ha hecho, sino por un valor eterno. Porque un Dios justo no siempre anda haciendo justicia. Es una característica de Dios. Tú tienes a Dios sentado al lado de ti, ¿no? Contigo no siempre va a hacer justicia. Él hace justicia en momentos donde tú necesitas que haga justicia en tu vida. Igual que el Dios sanador, Dios no te va a estar sanando todo el día, va a mostrar su poder sanador cuando tú estás pasando un momento así. Pero Dios nos revela a través de Jesús una imagen que es eterna, una referencia que no cambia, y es al Señor como Padre. Porque no es el que te sana hoy, y ya no lo ves más como sanador, sino que lo puedes ver como el Dios que hace justicia, o el Dios altísimo, o el que tiene sabiduría. No, te da un valor trascendental, una esencia trascendental de Dios, que es Dios como Padre, porque Padre fue, Padre es y Padre será. Y es una imagen perfecta que vemos en la tierra. Tú naces y ya tienes un Padre, porque el Padre fue antes que tú. Tú vives y tienes a tu Padre porque tu Padre es contigo. Y tú mueres y tu Padre va a seguir siendo aunque tu Padre no esté, porque tu Padre es un valor eterno. Jamás va a dejar de ser tu Padre. Dios puede ser tu sanador hoy, tu proveedor hoy, puede ser el que haga justicia hoy, puede ser el que te revele sabiduría hoy, puede ser lo que sea hoy, pero hay algo que siempre va a ser y nunca va a fallar, y es Padre. De hecho, cuando Jesús se refiere a Padre, lo usa en arameo. En arameo vemos la primera muestra del texto de Abba, de papito. En el griego, el texto original, vemos pater, que significa origen de la vida. Así que cuando ustedes oren, van a referirse a Dios no como un elemento que puede cambiar o puedes necesitar hoy y no mañana, sino como el elemento que siempre vas a necesitar por el resto de tu vida, y es un Padre. Es eterno antes que tú, contigo y después de ti. El Padre, el fuente de toda vida, pero al mismo tiempo en arameo, Abba, el Padre que puedes acercarte con suma cercanía. Así que ya pueden oír el grito de los discípulos, el grito de alarma cuando ellos escucharon que toda su filosofía teológica se derrumbaba cuando Jesús decía, cuando oren, van a orar así, Padre nuestro. Y es brutal. Fíjate otro punto interesante, te voy a pedir por favor que anotes. Déjame tomar café. Para llamar a alguien papá, se debe portar el ADN. Yo no puedo llamar a nadie papá si no soy verdaderamente su hijo. ¿De acuerdo?
necesito ser su hijo, necesito tener su ADN, necesito saber que yo salí de él. Y yo no hablo sobre la universalidad de que Dios es padre de toda la creación. No, hablamos de directamente que Él sea nuestro Padre. Y solamente a través de Cristo, que somos muertos y nacidos de nuevo, podemos decir que somos regenerados. Es decir, morimos y nacemos de nuevo, pero de un nacimiento incorruptible, que es del Espíritu, así como Jesús le dijo a Nicodemo. Entonces, nuestro ADN ahora es reformado y en mi ADN está que yo soy hijo de Dios. Morí y ahora yo nací de nuevo. Hubo un punto y aparte en mí. No solamente un punto y aparte, ni siquiera pasé de página, cambié de libro completamente. Y ahora yo tengo su ADN. No soy un primo de Jesús. No soy un amigo de Jesús. No soy un conocido de Jesús. Soy hermano de Cristo e hijo de un mismo Padre y coheredero de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para llamar padre a alguien, debes entender que tienes su ADN. Entonces, eso nos lleva a un problema. Y es una regla de la oración, que no todo el mundo se puede dirigir a Dios como padre. Y es una, como dirían en inglés, misconception, una mala interpretación, una mala conceptualización, un error. Decir que todo el mundo puede llamar padre a Dios, que no, todos somos hijos de Dios. Se lo habrá encontrado más de una vez. No, todos somos hijos de Dios. Pues realmente no es así. Es irónico que vivamos en un mundo que asuma que todo el mundo es hijo de Dios cuando realmente no es así. Que todos los hombres somos hermanos, pero realmente Dios no nos llama hermanos los unos con los otros. No, o sea, hablando de la humanidad, nos llama como semejantes. Entonces, déjenme leer acá. Dice, la única excepción es cuando una persona ha sido adoptada por la familia de Dios. Ahora sí podemos hablar de un tema diferente. Habiendo expresado la fe salvadora. Es decir, cuando yo demuestro y confieso la fe salvadora, entonces yo puedo acceder a esta familia. Y quiero leerle algo muy importante. La palabra dice en Juan 1:12 que ¿quiénes son los hijos de Dios? La Biblia dice, les dio derecho, es decir, autoridad, privilegio, de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A quienes le recibieron. Repito, Juan 1:12 tiene una clave acerca de la vida de oración y acerca de los hijos y acerca de este acceso. ¿Quién tiene el acceso? Dice, a quienes le recibieron. ¿Puedes decirlo conmigo? A quienes le recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. O sea, si tú no recibiste a Jesús, no tienes el derecho. Es bonito voltear los versículos. Si los contrasta, los pone al revés, los pone en negativo, encuentra una gran enseñanza. Le animo a hacer esa dinámica. Cuando no entienda un versículo, pónganlo en contraste, en blanco y negro, negro o blanco. Así que vamos a leerlo al derecho y al revés. Hagamos esta pausa. A quienes le recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si lo ponemos al revés, sería a quienes no le recibieron, no les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Lo ve? Si tú no recibes a Jesús, no tienes la autoridad de llamar a Dios Padre. Eres completamente ajeno y extraño. Por lo tanto, esta oración no tiene sentido para ti. Ahora, nadie en el mundo puede dar por sentada la paternidad de Dios. Nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo por sentado, a menos que hayas nacido de nuevo. Y aquí hay algo muy importante, y es que podamos tener una distinción más que nos ayude a filtrar, a aclarar quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Pregúntese, ¿qué es lo que distingue a un hijo de una persona que no es miembro de la sangre, de la familia, del ADN del padre? ¿Cómo los distinguimos? Bueno, nuevamente vamos a la palabra. Entonces, escuche bien. Hay una clara distinción entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios oyen la voz del Padre y la obedecen. Los hijos de Dios oyen la voz del Padre y le obedecen.
Los hijos del diablo no escuchan la voz de Dios. Le desobedecen haciéndole caso, tomando acción de lo que le dice su verdadero padre, que es el diablo. Así que, ¿quieres saber quién es hijo de quién? Pues mira a quién obedece y a quién se rinde y a quién escucha. Pues escucha la voz del Padre, entonces, bueno, eres hijo de Dios. Si no escucha la voz del Padre, entonces estás escuchando a otro padre, y es el padre de la mentira, el padre del engaño, y es quizás el padre Satanás, que claro que debe tener hijos por ahí, ¿o no? Entonces es algo terrible en nuestra cultura asumir que todo el mundo es hijo de Dios. Pues no lo es. Y así cuando enseñamos a gente nueva a conectarse con Dios, tiene que tener la certeza de que esa persona nació de nuevo para poder orar con esa clase de derecho. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer Romanos 8, 14, 17. Romanos 8, 14 al 17. ¿Ven? Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente el miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nuevamente, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los que tienen la clase de autoridad para hablar y dirigirse al Padre? Pues son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Te pregunto a ti, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Te sometes a la voz del Espíritu Santo? ¿Realmente te rindes ante la autoridad de la palabra? Entonces podríamos determinar, entonces, si verdaderamente eres hijo de Dios. Porque en Romanos el apóstol necesita darnos una aclaratoria, una distinción de quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos de Dios. Entonces aclara, porque ¿quieres saber quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que están dispuestos a renunciar a una agenda. Aquellos que están dispuestos a agarrar un plan que habían hecho y lo desgarran. Aquellos que están dispuestos a agarrar una decisión que habían aferrado y por saber que va en contra de Dios o en contra de su llamado dicen, la renuncio. Aquellos que están dispuestos a renunciar a una propuesta millonaria porque saben que no está bien y dicen, no, es que yo nací para esto. Y si tú haces esa clase de concesiones con Dios y rompes esa clase de contratos con el mundo, entonces tú estás demostrando que eres hijo de Dios, verdaderamente. Entonces, ¿cuál es? Pregúntate. No todo el mundo es hijo. No todo el mundo tiene a Dios como padre. Y no todo el mundo tiene el derecho ni la autoridad para hablarle a Dios como padre. Entonces, fíjate, si es así, ¿cómo debería ser la oración verdadera de arrepentimiento en un nuevo nacimiento? Podemos ver aún más profundamente con este punto de vista la miseria del ser humano y la lejanía que tiene de Dios y la forma en que deberíamos referirnos, acercarnos a Dios, entendiendo la distancia tan profunda y amplia que tenemos. Entonces, sabiendo que nosotros ni siquiera somos hijos, ¿verdad? Tenemos que entender que el que hace una oración por primera vez tiene que entender su separación de Dios, la carga de su pecado, su maldad, y solamente así puede clamar por la misericordia y recibir el sacrificio de Jesús. ¿Se puede ver más claro? Y tenemos la última, vea esta imagen, por favor. Tenemos la imagen del Padre, de todo lo que he hablado. Y hay una frase que quiero citarle de Martín Lutero, ya cuando vamos a la palabra Padre nuestro, ¿verdad? Nuestro, dice, solo porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, es que tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como un Padre. Y miren este texto que quiero decir. La palabra nuestro significa que tenemos el derecho, todos los creyentes, llamar a Dios Padre. Es un privilegio, entienda bien, corporativo, no es solo mío. Es un privilegio global del cuerpo de Cristo. Es nuestro Padre, no es solamente mi Padre, sino que somos hijos y es nuestro Padre. Es decir, el Padre le pertenece a todo el cuerpo, a toda la familia. Cuando oro, escucha, y cuando voy delante de Dios, vengo no como un individuo aislado, sino como vengo como un miembro de una familia o como una parte del cuerpo de Cristo.
No vengo como un miembro aislado y jamás puedo orar como un miembro aislado. Y jamás puedo tener la insensibilidad de que yo pido solamente por mis intereses, sino que pido con el dolor de todo el cuerpo, porque no es solamente mi padre y yo un solo hijo, el cual se está dirigiendo, sino que también me dirijo por todas las partes del cuerpo, por todas las células de este organismo, por todas las piezas y los individuos que también tienen a mi padre como padre y debo orar con su mismo sentir, con su mismo llanto, con su misma necesidad. Y qué grandioso y maravilloso es el corazón que puede presentarse a Dios con el mismo dolor y quebrantamiento que su hermano. No hay oración más bella y hermosa que el que puede sentir el dolor que no le pertenece en verdad. Hacer lo suyo y orar con misericordia es una oración realmente admirable. Cuando tú oras, oras como un individuo solo. O puedes orar sintiendo a los demás también. Que eres una pieza entre muchas que se acercan a Dios. Y Martín Lutero, quiero leerte una frase. Dijo esta frase, bueno, lo van a tener en pantalla. Miren esa frase, me encanta, dijo. Si yo tan solo pudiese comprender las dos primeras palabras del Padre Nuestro, yo nunca volvería a ser el mismo. Si tan solo pudiese comprender las dos palabras del Padre Nuestro, nunca volvería a ser la misma persona. Ya puede ver el gran camión de demolición que causó esto, ¿verdad? Cuando Jesús da sencillamente estas dos primeras palabras, armó un caos en la mente de los teólogos y la mente de los fariseos y la mente de los estudiosos de la ley en el tiempo de Jesús. Así que entendemos entonces que no todos son hijos, que Dios no es padre de todos, que hijo es el que obedece al padre y puede ser tu padre el diablo o tu padre el Señor. Que Dios nos da el eterno privilegio de no conocer a Dios por una habilidad que pueda representar en nosotros temporalmente como la sanidad, la justicia o la sabiduría, sino que nos quiere conectar al Dios eterno que es para siempre con su función más brutal de todas, que es ser padre. Porque como Señor podía tenerte como siervo, pero como padre te puedes sentar en su mesa todos los días y puedes entrar a su cuarto todos los días y puedes conversar con él y de sus secretos y sus sueños todos los días. ¿Cuál es tu oración? ¿Quién es tu padre? Y vuelvo a la primera pregunta. Si fueses un discípulo, ¿qué le estuvieses pidiendo hoy a Jesús? Si vieses todo lo que él puede hacer y todo lo que es capaz, toda la riqueza y toda la gloria, ¿no le pidieron gloria? ¿No le pidieron dinero? ¿No le pidieron milagros? ¿No le pidieron poder? ¿No le pidieron resucitar muertos? ¿No le pidieron que les enseñara algún truco? ¿No le pidieron que les enseñara cómo caminar sobre las aguas? ¿No le pidieron que les enseñara cómo durar tanto tiempo sin comer en un ayuno? Solamente les pidieron que les enseñara cómo orar. Otra petición que les hicieron fue también que puedo ver que su fe aumentara. Y son básicamente valores internos, son exactamente lo mismo. La oración, la fe, el arrepentimiento, la santidad. Esa identidad de decir, estoy buscando al Señor. Nuevamente, y cierro con esta pregunta por el día de hoy. Si fuese un discípulo de Jesús, del tiempo de Jesús, el día de hoy, ¿qué le estarías pidiendo? ¿Y qué tanto se parece tu oración a esta de Padre Nuestro? Así que ya lo sabe, le bendigo en el nombre del Señor Jesús. Gracias por este tiempo de compartir con nosotros. Es mi deseo servirte, atenderte, que juntos podamos crecer en una vida significativamente mejor de oración. Ponte metas en tu oración, no te conformes, clama al Señor porque te enseñe a conocerle y que este momento sea significativo para ti. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte del patrón de la oración y espero que sea realmente útil, no solamente interesante, sino que beneficie toda tu vida. Un fuerte abrazo, te bendigo y te amo en el Señor. Feliz día. Amén.